Buenos días a todos. El Señor les bendiga. Este es un fin de semana, el buen fin que dice, nosotros los que creemos siempre tendremos un buen fin en el Señor. Ahora les pido, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor para estudiar este Salmo 117. Vamos a pedirle dirección. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te alabo y te exalto. Una vez más te doy gracias porque nos has concedido, Señor, este nuevo día. Nos has permitido, Señor, empezar de nuevo contigo, Señor. Y ahora, Señor, nos encomendamos a ti para estudiar este salmo. Pido que seas tú tomando control de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Que nos des, Señor, entendimiento de todo lo que podemos aprender de este salmo. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias por esta oportunidad, este privilegio, pero también reconozco que es una gran responsabilidad compartir tu palabra. Así es que, Señor mío, me encomiendo a la dirección de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que tomes control de todo mi ser, que ilumines mi mente y me des revelación, me des dirección, Señor, para compartir esta palabra, Señor, con aquella certeza, veracidad y con aquella autoridad de tu palabra, Señor, para edificar a tu pueblo. Que traigas a memoria, Señor, versículos y pasajes que relacionen con este mensaje corto, Señor, pero poderoso, Señor. Y pido que tú, Señor, sobre todo, Señor, te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos y todos los que están escuchando y viendo esta publicación, este es un salmo verdaderamente muy corto. Es el más corto de todos los salmos. Aquí vemos que solamente tiene 2 versículos, pero podemos ver y apreciar el corazón de un adorador. El salmista comienza aquí primeramente diciendo: alabad a Jehová todas las naciones, dice, pueblos todos, alabadle. Es una convocación, es un llamado a toda la creación, a todo ser humano a alabar y a glorificar a Dios. El salmista aquí hace una convocación uniéndose también para que él pueda ser un ejemplo. Mira, para adorar a Dios se necesita un corazón que le ame verdaderamente, un corazón que crea en Él. Vemos en la vida de David que él era un hombre cuyo corazón era conforme al de Dios, pero él era un salmista, un adorador, un trovador. Escribió tantos salmos y poemas, pero todo para la honra y gloria de Dios. Aquí el salmista, de la misma manera, hace un llamado a todas las naciones y a todos los pueblos y nos dice claramente que alabemos a Dios. Y dirás, bueno, es que esto no fue escrito para nosotros. Sí, yo te digo, toda la palabra de Dios es contemporánea, es para hoy y es para siempre. No deja de ser. Aquí quizá dirás, no, se está dirigiendo al pueblo judío. No, se está dirigiendo a todas las naciones. Se dirige a todos los pueblos y las naciones, tanto judíos como gentiles. El deseo de Dios es que todos le alabemos. Dios nos creó para que le glorifiquemos. Entonces, una manera de glorificarle es por medio de la alabanza. Cuando tú le alabas, cuando tú levantas tu voz para adorarle, Él se deleita. La palabra de Dios nos dice que Él se deleita en las alabanzas de su pueblo. Y el plan de Dios es y ha sido siempre que no solamente el pueblo judío le conozca y sea bendecido, sino que toda su creación sea bendecida, que le conozcan y que vengan a Él, a su reino. Él hizo todo lo necesario y lo vamos a ver en unos minutos. Quiero que vayan conmigo a Génesis, por favor, en el capítulo 12, cuando Jehová hizo el llamado a Abraham.
Y vamos a leer los 3 primeros versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. He ahí el pueblo judío y el pueblo, vamos viendo después que también es el pueblo árabe a causa de la desobediencia o el apurarse a tener un hijo, ¿verdad? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué? Bendición. Lo que Dios desea es bendición para todos. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Hay que tener cuidado, siempre hay que bendecir a Israel. Y luego dice aquí, terminando el versículo 3, y serán benditas en ti. ¿Qué dice ahí? Todas las familias de la tierra. No nada más el pueblo judío, no nada más el pueblo hebreo, sino todas las familias de la tierra. Eso incluye tu familia y mi familia. El deseo de Dios es que nuestras familias sean bendecidas. Y la manera de ser bendecidas es que conozcan al Dios que bendice. Entonces, si tú estás viendo esta publicación y todavía no tienes una relación con Dios, ¿sabes que existe? Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero el creer en Dios implica más que decirlo. Hay que creerle a Dios. ¿Sabes cómo hizo esto posible Dios para que se unieran todas las naciones? Por medio de la cruz, por medio de Jesús. Anteriormente los judíos no querían nada con los gentiles, nunca. Inclusive hoy en día viven hombres judíos que no quieren mezclarse para nada, no quieren interactuar con gentiles, porque así se les inculcó por años, tradiciones y costumbres y religiosidad. Pero el deseo de Dios es que todos le conozcamos. Para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y es por medio de la cruz, fue por medio de la cruz que Dios reconcilió a todo mundo con Él. Cuando vemos, por ejemplo, si vamos a Efesios, por favor, vamos a Efesios. En Efesios 2 se está dirigiendo a un pueblo gentil. Y nosotros, los que no somos judíos, pues somos gentiles. Amén. En Efesios 2, si están ahí, dice claramente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás gentiles. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice claramente, por gracia sois salvos. Entonces, por medio de Cristo, también nos dice en Romanos, nos reconcilió con Él. ¿Cómo es posible? Con Dios todo es posible. Entonces, si Dios dice, vimos en Génesis, serán bendecidas en Él, o sea, por medio de la promesa de Dios a Abraham, serán bendecidas todas las familias. Y si Dios desea la bendición para todos nosotros, para todas nuestras familias, entonces, pues, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos alabarle y glorificarle? Amén. Por eso el salmista hace un llamado: alabad a Jehová todas las naciones todas, pueblos todos, alabadle. Cuando alabamos al Señor, cuando alabamos a Jehová, cuando levantamos el nombre de Jesús en alto, hermanos, ustedes saben que Dios se manifiesta, su presencia está ahí.
Cuando estás solo en tu casa y tú le alabas, Él está contigo y Él se deleita en las alabanzas de su pueblo. Te pregunto, ¿eres tú un adorador? ¿Pasas tiempo con el Señor? ¿Le alabas? ¿Levantas tu voz para agradecerle? Todo eso le glorifica. Cuando tú tomas el tiempo, entonces tú de la misma manera serás bendecido. Cuando busco yo la presencia de Dios aquí en las mañanas y paso tiempo con Él, una oración se convierte en una canción de alabanza para Él. Y Él se deleita, yo sé que Él se deleita y a mí me llena el corazón de gozo. El segundo versículo, nada más 2 versículos en este salmo, y nos dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Dice aquí claramente. Entonces vemos y hemos visto en los salmos que Dios es clemente, es grande en misericordia, es misericordioso, y dice, ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Podrías decir tú y reconocer que Dios ha engrandecido, extendido su misericordia a ti? Quiero decirte, Dios extendió su misericordia a toda la humanidad, a toda la humanidad. Cristo murió por todos, pero solamente aquellos que le creemos a Dios, que no nada más decimos yo creo en Dios, sino le creo a Dios, porque Dios dijo que es por medio de Jesucristo. Todo aquel que en Él crea no morirá, no perecerá, no se perderá, sino tendrá vida eterna, porque de tal manera nos amó, nos dice Juan 3:16. Entonces Dios extendió su misericordia a toda su creación, a todo el mundo. ¿Cómo es posible? Sí, porque te digo una cosa, si recuerdas, si tú has leído la Biblia, en el libro de Génesis, vemos que la maldad, el pecado abundaban. Y Dios decidió raer la tierra, destruir la tierra por medio de un diluvio. Y le dijo a Noé, hazte un arca, y le dio instrucciones para lo que hiciera, y le dijo que llevara a su familia y llevara animales para volver a reconstruir, para volver a hacer una nueva tierra, por decir así, no, pero para poder darles otra vez habitación a los que iban en esa arca. Por su obediencia y porque creyó a Jehová, Noé y su familia fueron salvos. Más adelante podemos ver también que en el libro de Éxodo podemos ver que Dios, en Génesis, perdón, destruyó también a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué los destruyó? Ahí, Lot, el sobrino de Abraham, era un hombre justo y clamaba a Dios. Pero Dios decidió destruir las ciudades a causa del pecado, a causa de la inmoralidad. Y solamente Lot, que fue justo, y su familia fueron sacados de la ciudad para salvarlos. Pero su mujer desobedeció. Les dijo Dios que no voltearan atrás. La mujer volteó atrás y se convirtió en un pilar de sal, nos dice la palabra de Dios. La historia es verdadera. Quiero decirles una cosa, Dios extendió su misericordia a esa familia. ¿Por qué? Porque ellos creyeron. Extendió su misericordia a Noé. ¿Por qué? Porque él creyó y su familia. Entonces, a nosotros Dios nos da una oportunidad. Nosotros podemos entender y comprender con claridad que el pecado abunda y abundaba muchos años atrás. Y Dios tenía y tiene todo derecho para destruir de nuevo la tierra. Él es soberano. Él creó todo lo que existe. ¿De quién es? ¿A quién le pertenece? A Él. Tú puedes hacer lo que quieras con tus cosas, ¿cierto? Dios podría hacer lo que Él quisiera. Pero Él extendió su misericordia de igual manera por medio de Jesucristo, su Hijo. Él extendió su misericordia dándonos
la salida, por decir así. En el tiempo de Noé, el arca fue la salida de la destrucción. Jesús hoy en día es el arca de Dios, por decir así, figurativamente, para todo aquel que cree. En Él estamos seguros. Dios tenía todo derecho de destruir la tierra. Nosotros merecíamos morir, porque la paga del pecado, nos dice la palabra en Romanos 6:23, es la muerte. Todo el alma que peque, nos dice Ezequiel, morirá. Entonces, nosotros merecíamos morir, pero Dios, que es grande en misericordia, en lugar de darnos cuello, como decimos por ahí, en lugar de matarnos, de destruirnos, decidió entregar lo mejor que tenía, su mayor posesión, a su Hijo amado, su unigénito Hijo, Jesucristo, para que Él pagara el precio con su muerte, para que cuando Él muriera en la cruz, Él nos reconciliara con Dios, a todo aquel que en Él cree y confía en su obra redentora en la cruz y en la sangre que Él vertió. Noé fue salvo porque creyó y obedeció. Lot y su familia fueron salvos porque él fue justo y obedeció. Él creyó y obedeció. Dios te da a ti una oportunidad. Si tú no le conoces, hoy en día existe y abunda mucho más el pecado que antes. Dios tiene todo derecho de destruir y dar muerte, pero porque es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, clemente y lento para la ira, Él decidió dar a su Hijo Jesucristo. Un día va a venir destrucción a esta tierra. Un día. Pero todos los que entraron en el arca con Noé fueron salvos. Todos los que entran a la gracia y la misericordia de Dios por medio de Jesús son salvos. Somos salvos. La palabra de Dios nos dice que ancha es la puerta, grande es la entrada a la que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Jesús es esa puerta. En la palabra de Dios nos dice que Él es la puerta del redil. Nadie puede venir a Dios si no es por medio de Él. Aquí en el versículo 2 del Salmo 117 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Dios es fiel. Él prometió y Él no miente. Él no falla. Nos dice que todo aquel que crea en Jesús será salvo. Yo hoy te hago una invitación a que entres a esa misericordia, entres a la gracia de Dios y recibas por fe a Jesucristo, quien Dios el Padre envió a su Hijo unigénito para que muriera por tus pecados. Él fue enviado como Cordero de Dios que quita, remueve los pecados del mundo. Él fue enviado para salvar a todo el mundo. Pero solamente los que creen y los que le reciben serán salvos. Si tú nunca le has recibido, si tú no le conoces personalmente, yo hoy te hago una invitación a que hagas la mejor decisión que podrías hacer en tu vida. Recibe a Jesús como tu Salvador, confía en Él porque Dios es fiel. Él envió a su Hijo fue fiel y obediente. Él murió en la cruz. Jesús se entregó por amor a nosotros y con su sangre Él pagó por tus pecados. Si tú quieres recibirle por fe, haz esta oración de fe y dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que el Padre te envió a la tierra y que viniste y moriste en la cruz para pagar por todos nuestros pecados. Yo reconozco que he pecado y que el pecado me separa de ti. Ahora, Señor, te pido perdón, me arrepiento y te pido que me cambies, que seas mi Salvador.
Te pido que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Por fe hoy me entrego a ti. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que me des tu poder obrando en mí para vivir el resto de mis días, para glorificarte a ti. Te doy gracias porque creo con todo mi corazón que tú me recibes. Y Padre, ahora yo puedo decir que soy hijo de Dios. Soy tu hijo, porque tú diste a tu hijo para que yo pudiera ser tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Si tú hiciste esta oración de fe, la palabra de Dios nos lo dice, que si confesares con tu boca, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, serías salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si tú confesaste a Jesús, ten la certeza de que Dios te ha recibido como su hijo o su hija. Regocíjate. Si apenas es la primera vez que tú haces esta decisión y esta oración de fe, entonces acabas de nacer del Espíritu. El reino de Dios, lo he dicho numerosas veces, es un reino espiritual. Y para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios es necesario nacer del Espíritu. Si tú recibiste a Jesús, has nacido del Espíritu. Lee la palabra de Dios, pasa tiempo con Dios en oración y congrégate en una iglesia donde se comparta la palabra de Dios y el Espíritu Santo tenga libertad para dirigir y no el hombre. Regocíjate allí. Te invito a que vayas y visites Koinonia Christian Worship Center. Están en la calle Ensenada número 7. Allí nos regocijamos, nos alegramos en el Señor, como dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a seguir glorificando a Dios. Y ahora hago una invitación a aquellos que se han apartado de Dios para que vuelvan y no mueras en tu pecado. Si tú estás viendo esta publicación y sabes que te has apartado de Dios y que estás involucrado en una vida de pecado, vuelve al Padre, no mueras en tu pecado. El hijo pródigo se separó, se fue al mundo y terminó en un chiquero, en un corral con los cerdos comiendo algarrobas. No termines así o peor. Vuelve al Padre, así como el hijo pródigo, clama a Él. Y si tú quieres hacerlo ahora, repite esta oración de fe y arrepentimiento y dile: Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu amor, tu gracia y tu misericordia. Perdóname porque he menospreciado la sangre de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora vuelvo arrepentido. Por fe recibo yo ese perdón, habiendo confesado mis pecados. Sé que tú eres misericordioso y te doy gracias. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo de nuevo, que me laves con la sangre de Cristo y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Por fe yo recibo tu perdón y por fe ahora me considero reconciliado y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. También si tú hiciste esta oración de fe, Dios te recibe como su hijo reconciliado. Regocíjate. No vuelvas a la vida que has estado llevando.
Vuelve a Dios completamente. Empieza a hacer las mismas cosas que hacías cuando le conociste. Lee la palabra de Dios, pasa tiempo con Él a solas en oración y congrégate en una iglesia donde se comparta la palabra de Dios. Si tú ya ibas a una iglesia, ve a esa misma iglesia, habla con tu pastor y reconcíliate ahí mismo también. Si tú no quieres volver ahí por alguna razón, hay varias iglesias donde se enseña la palabra de Dios. Y ya mencioné también Koinonia Christian Worship Center. Ahí estamos para servirte. El Señor les bendiga. Regocíjense en el Señor siempre. Y como dijo Pablo, ahora les digo yo, regocíjense en Cristo siempre. Dios les siga bendiciendo.